Los asambleístas electos se preparan para instalar su primera sesión y posteriormente posesionar a Daniel Noboa y Verónica Abad. La impugnación a los resultados de las elecciones en el exterior pone en riesgo este proceso. Lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. El contacto a esta hora es con el doctor Esteban Ron, abogado experto en democracia y gobierno, para hablar sobre los riesgos de posesión de autoridades de la Asamblea y, por supuesto, del gobierno nacional. Esteban, gracias por estar con nosotros. Fausto Guipel le saluda, bienvenido. Muchas gracias, Fausto. Una buena noche. Aquí dispuesto a solventar cualquier duda que tengas. Gracias. Se ha presentado esta impugnación por parte de un ex candidato suplente del Movimiento Construye, lo cual ha sido ya desmentido por parte del movimiento oficialmente por sus dirigentes, pero hay varias interpretaciones. Hay una maniobra de distracción, han dicho, una cortina de humo, un intento de boicotear esta posesión. ¿Cuál es su lectura? Creo que la más sencilla es una desorganización al interior de Construye, nada más que eso. En primer lugar, Fausto, creo que vale decir a la opinión pública en este caso que lo presentado por este ex candidato suplente de Construye por una de las circunscripciones especiales del exterior no puede calificarse como una impugnación, como él mismo lo llama, tampoco es una objeción, tampoco es una petición de corrección y menos aún es un recurso subjetivo contencioso electoral. ¿Qué es lo que se pretende a través de este recurso? ¿Qué es lo que pretende el ciudadano a través de este recurso? Que se declare la nulidad de las elecciones de las circunscripciones especiales del exterior, de todas las elecciones. Y no solo respecto de la candidatura de asambleístas nacionales, de asambleístas de las circunscripciones del exterior, sino también nacionales y obviamente también presidente y vicepresidente de la República, que fueron las elecciones que se repitieron en el balotaje del último proceso electoral. Leído el documento, este está dirigido a Diana Tamaín como presidenta del Consejo Nacional Electoral, pero también está dirigido a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Por eso es lo que decía Fausto, hay que descartar que se encasilla dentro de cualquiera de las reclamaciones existentes en vía administrativa o recursos en vía especial contencioso electoral. Ahora, ¿cuáles son los recursos? Sí, no, y está bien. Y yo creo que es importante porque parte de lo que nos menciona en este momento es un poco lo que ha sido la respuesta por parte del movimiento Construye al decir que no cumple con los requisitos mínimos legales para considerarse una impugnación, por ejemplo, y mucho menos para solicitar una nulidad. Así es. A ver, ¿cuáles son los dos recursos en sede administrativa? Es decir, ante la Junta Especial del Exterior del Consejo Nacional Electoral y Consejo Nacional Electoral. Queda la objeción que se tiene o se puede presentar ante las resoluciones de los resultados, que todavía no existe una resolución per se de las Juntas Especiales del Exterior. En segundo lugar, una petición de corrección que es ante o se la presenta en contra de resoluciones del Consejo Nacional Electoral, es decir, del Pleno. Estaríamos hablando de una resolución de resultados finales oficiales de esta circunscripción especial, cuando estas son oscuras, cuando no son claras o cuando no se pueden interpretar de una manera sencilla. Entonces, no es ninguna de esas tres. La impugnación per se, Fausto, fue eliminada del Código de la Democracia como un recurso en sede administrativa. Ahora, también estaba dirigido, como te decía previamente, a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué es lo que cabe ahí? Un recurso subjetivo contencioso electoral de nulidad, o se entendería que a eso se puede interpretar esta petición del ex candidato. No es eso tampoco, porque no reúne las características de un recurso subjetivo contencioso electoral según el Código de Democracia y el reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, que en cualquiera de las dos vías no tiene sustento. No tiene sustento. Recordemos que el artículo 147 del Código de la Democracia establece cuáles son las causales de la nulidad de las elecciones, siendo la primera de estas, de las que establece el Código de la Democracia, que se haya declarado la nulidad de las votaciones en al menos el 30% de las juntas receptoras del voto, cosa que no ha sucedido. Segunda causal, que no se hubiesen instalado las juntas receptoras del voto en al menos 30%.
de cada una de las circunscripciones, en este caso las 3 especiales del exterior, tampoco ha sucedido, y cuando los votos nulos superen a la totalidad de los votos a los candidatos, tampoco ha sucedido eso. Entonces, no cae dentro de las causales de nulidad como para que sea atendido por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es la vía para dar tratamiento a esto? El Consejo Nacional Electoral, como un órgano de la administración pública, tiene que no resolver, pero contestar. La persona sigue siendo sujeto activo para poder presentar estos, no sé cómo llamarlo, peticiones, porque no es una impugnación esta petición. Entonces va a tener que contestar a través de un informe jurídico. Informe jurídico que va a decir que no hay una petición motivada, ni que tampoco se ajusta a una de las reclamaciones establecidas en el Código de Democracia. Y en el Tribunal Contencioso Electoral se va, si es que se considera, ¿sí? No hay sala de admisiones, lamentablemente, en el Tribunal Contencioso Electoral. Van a tener que sortear este documento, y el juez, en una primera actuación jurisdiccional, va a decir: esto no es un recurso, archívese. ¿Sí? En suma, entonces, no se pone en riesgo. En suma, algún tratamiento tendrán que darle a la comunicación de Alessandro Tillería en este sentido. Pida lo que pida, tendrá que responder el Consejo Nacional Electoral. Pida lo que pida, tendrá que responder el Tribunal Contencioso Electoral. Y ahí viene también, si no han respondido a esta petición por ponerle un nombre y ya no llamarle impugnación como tal, pero si no han respondido, el Movimiento Construye también espera una respuesta por parte del Consejo Nacional Electoral, cuando ha dicho que ellos no han presentado impugnación alguna ni recurso alguno respecto que cuestione o que objete las elecciones en el exterior. Entonces, en esta condición únicamente está en manos de las autoridades electorales dar trámite a esto y zanjar el problema. Así es. En este caso, los sujetos activos para la presentación de recursos contenciosos electorales son candidatos, ¿no es cierto? Y él sigue siendo candidato, tiene todavía esa calidad de candidato suplente, pero sigue siendo candidato, entonces puede presentar. Y ante la Administración Electoral, Consejo Nacional Electoral, de la misma manera. Esto queda, como tú bien lo señalas, acertadamente lo señalas, de la decisión expedita que tomen las autoridades en este caso. Digamos que la del Consejo Nacional Electoral es más sencilla, ¿sí? Porque la presidenta del CNE tendrá que pedir un informe jurídico. El informe jurídico puede estar en menos de 24 horas, un informe jurídico que no reviste mayor inteligencia normativa a realizar, ni tampoco una motivación profunda. Obviamente tiene que estar motivado, pero no profundo, porque no se encuadra, como te decía, y contestar de esta manera al ciudadano, al ex candidato. Y también el Tribunal Contencioso Electoral, tal vez ahí se demora un poco más el trámite porque se tiene que sortear. El sorteo es inmediato, va al juez, y el juez, en primera actuación jurisdiccional, debería archivar esta reclamación, esta petición, como se la quiera decir, menos de 48 horas. Como te decía, esto parte tal vez de una intención particular del señor Tillería, no concordada con el Movimiento Construye. Lo hace en calidad de candidato. Digamos que no es a título personal, porque si no tendría que darse otro tipo de procedimiento en el Tribunal Contencioso Electoral al menos, y como decía, es una falta de coordinación al interior del movimiento. Mi interpretación, nada más que eso, Fausto. Claro, podríamos interpretar que es una falta de coordinación por un lado, pero de acuerdo a lo que nos ha respondido Camilo Salinas, asambleísta por Construye, y creo que en esa línea van parte también de la dirigencia del movimiento, es que Tillería está siendo utilizado por alguien detrás de Tillería quiere prolongar esta, llamémoslo de esta forma, esta agonía del gobierno del presidente Lasso, y alguien está utilizándolo para prolongar los plazos, para boicotear, para poner en riesgo la posesión. Si es que eso es lo que ha considerado la dirigencia o los representantes de Construye, debe ser porque tienen algún conocimiento generalizado de que se puede utilizar para boicotear. Como te decía, hay que empezar, y cuando se dan este tipo de circunstancias, hay que empezar a ver qué es lo que realmente se pretende, y desde las primeras horas se vio que era una petición prácticamente sin fundamento, tampoco sin prueba o evidencia, como para tratársela dentro del contencioso electoral, y que finalmente puede ser también un descuido, como te decía, al interior del movimiento, o inclusive una pretensión personal del candidato. ¿Sí? Pero lo importante, Fausto, señalar acá es que el Consejo Nacional Electoral ha entregado ya credenciales en 22 de las 24 provincias, faltando además también para los asambleístas, faltando los asambleístas nacionales, falta también el binomio presidencial,
y las circunscripciones especiales del exterior. Eso, conforme se vaya cerrando el escrutinio, se tiene que ir entregando, y en este caso, además que la petición presentada se adelanta, porque no tenemos resultados oficiales todavía, Fausto, de la circunscripción especial del exterior como para poder presentar esta petición. Entonces, no se puede hablar de un boicot. Bueno, vamos a otro tipo de interpretación, una pretensión personal inadecuada y no en el tiempo correcto como para presentarla. Ahora, incluso para tildarlo, ya sea de boicot, de una maniobra de distracción, más allá de eso, la sola reclamación no interrumpe los plazos o el trabajo, en este caso, del Consejo Nacional Electoral. En lo absoluto, Fausto, por el tipo de reclamación presentada. Incluso si no se le respondiera aún, si le respondiera más tarde, los plazos no han finalizado, los tiempos del Consejo Nacional Electoral siguen corriendo, habrá la proclamación de resultados ya en las dignidades que restan, y esto no hay ningún tipo de tropiezo con la acción de Tillería. No hay ningún tipo de tropiezo, Fausto. Como te decía, lo más sencillo es que el Consejo Nacional Electoral, con un informe jurídico, ni siquiera con profundidad, archiva el tema en el Tribunal Contencioso Electoral. Se tendría que sortear y en la primera actuación jurisdiccional archivar esta petición porque no cabe dentro de los recursos. Y recordemos un tema, se sigue todavía escrutando las actas inconsistentes de las 3 circunscripciones especiales del exterior. Me parece que Morona, Santiago, todavía faltan algunas actas, algunas juntas por escrutar que fueron inconsistentes y estaban en este proceso de movilización. Después de eso se asignan escaños aplicando el método de Webster y tengo los resultados finales y con eso se entrega credenciales. Creo que esta situación, digamos que al menos no sale del calendario electoral, no va a afectar el calendario electoral, eso hay que señalarlo, y las pretensiones que se tienen, al menos de hacer una posesión adelantada, modificando el calendario previamente aprobado por el Consejo Nacional Electoral, siguen ahí. Aquí vale citar son 2 normas que le establecen la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el Código de la Democracia, artículos 32 y 91 respectivamente, que te dice que la posesión de autoridades, que creo que eso es lo que más preocupa a la opinión pública y a los ecuatorianos, se tiene que dar hasta 15 días después de la proclamación de resultados oficiales, ¿sí? Y esto es la posesión de asambleístas y también de presidente y vicepresidente, en este caso electos, ¿sí? A diferencia de los procesos electorales ordinarios, donde se establece un calendario regresivo desde el 24 y 14 de mayo respectivamente, porque la Constitución señala esas 2 fechas como posesión del Legislativo y del Ejecutivo, acá se hizo un calendario progresivo. Y el Consejo Nacional Electoral lo que hizo es extenderse en los plazos más amplios si es que se consideraban los recursos subjetivos contenciosos electorales a resultados o a la asignación de escaños. Como te decía, Fausto, vemos que no se están presentando estos recursos. Esta petición del señor Tillería no va a ser tratada, no va a alterar estos temas. Creo que el siguiente paso es en las provincias número 23 y 24, declarar los resultados oficiales parciales, es decir, solo de la provincia, entregar credenciales y esperar a lo que suceda con las 3 circunscripciones especiales del exterior. Una vez con esto, Fausto, también se escrutarán los asambleístas nacionales, porque también nos falta de las circunscripciones especiales del exterior lo mismo. Se entregarán las credenciales a los 15 asambleístas nacionales y con eso ya se puede autoconvocar la asamblea para la primera sesión, ¿sí? Y después de eso, la asamblea posesionada y en la primera sesión deberá llamar a Daniel Noboa para que haga su posesión. Aquí no median esos 10 días, esas fechas específicas. Y creo que es importante, es importante establecer todos estos factores que serán determinantes ya en estos próximos días, quién sabe en estas próximas horas, tomando en cuenta que lo que tanto se ha discutido a raíz de esta reclamación de Tillería es que no está entonces, o al menos no lo vemos en el corto plazo, en riesgo la posesión de las autoridades. No, en lo absoluto. Aquí lo único que
haría falta es una sesión del Pleno del del Consejo Nacional Electoral, que se limen esas supuestas asperezas entre Tamaín y Cabrera, y que digan, sí, hemos entregado ya las credenciales en las 24 provincias, nos faltan las 3 circunscripciones especiales del exterior y nosotros entregamos las credenciales a presidente y vicepresidenta. Ojo, que hasta ahí llegan las funciones del Consejo Nacional Electoral, Fausto, ¿sí? Porque las actuaciones de posesión, la una viene de una autoconvocatoria de la Asamblea y la siguiente de una convocatoria de la Asamblea a Daniel Noboa y Verónica Abad. Entonces el CNE entregará las credenciales y hasta ahí se acabó con el tema de la posesión. Lo demás es autodeterminación de cada uno de los estamentos. Algunos caprichos también podría ser por ahí. Esteban, podría ser, sí. Sí. Esteban, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Igual vamos a dar seguimiento, estar pendientes de lo que ocurra. Que no esté en riesgo la posesión de autoridades de la Asamblea y de Gobierno es lo más importante y al menos esa es la interpretación de momento. Así es, Fausto, siempre un gusto, a las órdenes cuando sí se necesite. Excelente fin de semana. Gracias, igualmente, un buen fin de semana. Ha sido Esteban Ron, abogado experto en democracia y gobierno, hablando sobre la posesión de autoridades en la Asamblea Nacional y del Gobierno. Ha dicho que de acuerdo a las características de esta reclamación, este pedido, esta petición hecha por el candidato asambleísta suplente por Construye, Alexandro Tillería, no constituye ningún tipo de impugnación y no bloquearía ninguno de los plazos que están corriendo por parte del Consejo Nacional Electoral. Tendrá que ser respondida esta reclamación, pues eso es parte de un trámite. No obstante, no está en riesgo ninguna de las posesiones, tanto de autoridades de la Asamblea Nacional como de Gobierno. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.